Buenas tardes, yo soy Dauris Mejía, médica cirujana, ginecóloga y obstetra y profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Salud Pública y Política Pública, PhD candidata del doctorado de Salud. Muy buenas tardes, mi nombre es Giovanni Enrique Riaño Castellanos, soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente vinculado como profesor asociado al Departamento de Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia y como ginecólogo aquí en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, con especialización en cirugía endoscópica ginecológica. Bueno, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que produce inflamación. Inflamación generalmente a nivel de los órganos genitales femeninos y a nivel de la pelvis. Crónica porque es una enfermedad que generalmente se desarrolla durante muchos años y acompaña por lo general a las mujeres durante la gran mayoría de su etapa reproductiva, pero es una enfermedad benigna, entre comillas. Benigna porque en realidad no es una enfermedad que represente un cáncer. Muy pocas veces termina siendo un cáncer. En la mayoría de las veces es una enfermedad que no, digamos, no está relacionada con el cáncer y por eso pues la definimos como benigna. Esta enfermedad en general se caracteriza porque se presentan unas siembras o un crecimiento de un tejido. El endometrio es una cubierta, podemos decirlo como un tapete, un recubrimiento que tiene el útero por dentro en su cavidad, pero cuando ese tejido crece por fuera de la cavidad uterina, por ejemplo, crece en la pelvis, crece en el ovario o puede crecer en cualquier otra parte del cuerpo, en el abdomen, en el intestino o incluso en otros sitios, lo llamamos endometriosis. Es una enfermedad que, digámoslo, no ha sido socialmente comprendida porque es una enfermedad que en principio da unas manifestaciones que no tiene, digamos, unos signos claros, ¿cierto? Más que todo produce unos síntomas de dolor pélvico, produce dolor con la menstruación y se ha, digamos, lo que normalizado en la sociedad de que menstruar con dolor puede ser normal o que llega a ser normal. Esto incluso se ha venido como cultivando tradicionalmente desde las abuelas, etcétera, que el dolor con la menstruación puede ser algo normal, es algo normal del proceso de la menstruación y digamos que esa normalización ha hecho que comprender la enfermedad no sea tan fácil. Hoy en día pues ya estamos, digamos, ya abriendo más este pensamiento de que no es normal tanto dolor con la menstruación o un dolor en general con la menstruación y por ello ya hoy en día digamos que la enfermedad se ha ido comprendiendo mucho más. El tejido endometrial ectópico o el tejido endometrial que crece por fuera de la cavidad uterina, que finalmente es el que va a producir la endometriosis, puede crecer en cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Generalmente o la mayoría de las veces crece en la pelvis, ¿sí? Crece en los tejidos alrededor del útero, en los ligamentos alrededor del útero, en el ovario, pero también puede crecer en otros órganos, en el intestino, en las vías urinarias también puede comprometerlas e incluso se han visto casos de endometriosis muy distantes al útero y a la pelvis, por ejemplo, endometriosis en el pulmón, en el tórax, a nivel cerebral, a nivel de las vías respiratorias. Entonces, es un tejido que tiene la facultad de poderse sembrar y crecer en cualquier órgano de la mujer. Entonces, el tejido endometriósico, digamos lo que si persiste allí, creciendo, infiltrando alguna de las diferentes partes del organismo, va a producir síntomas. Generalmente produce síntomas como cuáles, produce dolor, ¿sí? Produce inflamación. ¿Sí? Y digamos lo que él puede seguir creciendo, ¿cierto? Puede seguir aumentando de tamaño. Y hemos visto casos de pacientes en los cuales a veces encontramos grandes endometriomas
como te digo, generalmente compromete ovarios, compromete tejidos alrededor del útero, muy cercanos al útero, pero puede también comprometer otros órganos distantes y se pueden formar endometriomas grandes. Por eso es importante la consulta de manera oportuna para poder ofrecer un tratamiento para poder tratar esta enfermedad, bien sea de manera médica o de manera quirúrgica. Entonces, hay que primero entender que socioculturalmente se ha entendido la menstruación a través de silencios, uno, dos, el personal de salud, el talento humano en salud, ha deslegitimado o invisibilizado cuando la mujer consulta por el dolor menstrual. Estos rótulos y estas etiquetas conllevan a la tardanza entre 6 o 12 años en el diagnóstico de la endometriosis. Entonces, para mejorar esa circunstancia es importante generar una sensibilización de manera individual, colectiva y desde el sistema de salud que reconozca que menstruar de manera dolorosa no es normal. Bueno, los síntomas más comunes, diríamos que más de la mitad de los pacientes lo pueden presentar, es el dolor. Y el dolor de diferentes formas de presentación. Ya hemos dicho que el dolor con la menstruación es uno de los síntomas principales que incluso a través de los estudios se ve que las pacientes lo refieren desde la adolescencia incluso. Pero también puede haber dolor al tener relaciones sexuales, dolor al orinar, dolor al defecar o simplemente presentar un dolor cotidiano, diario, permanente a nivel pélvico. Entonces, este es el síntoma, digamos, lo más frecuente que encontramos. También podemos tener otras alteraciones, por ejemplo, pueden haber sangrados anormales por vía vaginal cuando las pacientes tienen endometriosis que pueden afectar los tejidos vaginales. También puede haber sangrado a nivel rectal o con la deposición, si la paciente tiene endometriosis que comprometa el intestino o el recto, o puede haber incluso sangrado con la orina, cuando la paciente tiene endometriosis que compromete la vejiga o las vías urinarias. Otros síntomas pueden ser, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, constipación, y hay pacientes que en general sí refieren muy frecuentemente cansancio, fatiga. Entonces, esto también, digamos que afecta bastante la calidad de vida, como también síntomas ya a nivel, digamos, emocional, depresión, ansiedad y otros síntomas que tienen que ver pues con esta enfermedad. Y por último, otro de los síntomas de la endometriosis es la infertilidad. Los estudios reportan que aproximadamente del total de pacientes con endometriosis, más del 50% puede tener problemas de fertilidad. Entonces, pacientes que no logren embarazarse, digámoslo, en el transcurso de un año, podrían estar también, pueden estar sufriendo de endometriosis y pues estas pacientes también hay que estudiarlas de manera adecuada para descartar este diagnóstico. Esta enfermedad, digamos que se manifiesta principalmente en las pacientes o en las mujeres que se encuentran en sus años reproductivos. Es decir, desde que empieza la menstruación, ¿cierto? Hasta que la paciente finalmente llega a la menopausia. Es donde la gran mayoría de las pacientes consultan. Muchas pacientes nos refieren que presentaban síntomas desde la adolescencia, es decir, que venían ya con cólicos menstruales intensos, muy dolorosos, que a veces la incapacitaban y que posteriormente, con el paso de los años y por la persistencia de los síntomas, el incremento de los síntomas, se les hizo el diagnóstico de endometriosis muchos años después. Entonces, como dices,
Puede ser diagnosticada ya en pacientes ya por encima de 30 años, incluso 40 años, pero una gran mayoría de estos pacientes nos refieren síntomas desde muchos años atrás. Lo primero es, digamos, el reconocimiento de la enfermedad, tanto por los mismos pacientes, por su familia, como también por el personal de la salud. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, normalizar el dolor, pues no es tan adecuado porque cuando uno normaliza el dolor, pues lo que está haciendo es demorando un diagnóstico oportuno. Entonces, esto es uno de los factores. Segundo, también lo otro es el reconocimiento por parte del personal de salud, los médicos. Eh, hay médicos que no están familiarizados con esta enfermedad, ¿sí? Entonces, digamos que cada día se viene trabajando más para que los médicos pues puedan, familiarizarse más con la endometriosis, reconocerla a tiempo para que no demoremos un diagnóstico y no dejemos que la enfermedad se diagnostique ya en etapas avanzadas. Digamos lo que a veces también, hay que decirlo, las pacientes encuentran obstáculos, ¿sí? Entonces hay obstáculos a veces de tipo administrativo también pueden haber. Hay pacientes que a veces, digámoslo, se les puede ordenar un examen y puede demorarse de pronto mucho tiempo en poder lograr una ecografía, en poder lograr una imagen, una resonancia, etcétera, para poder llegar a una aproximación diagnóstica. Y lo otro, digamos que también es importante decirlo que aunque con las imágenes nosotros podemos tener una aproximación diagnóstica con la ecografía, con la resonancia, el diagnóstico definitivo como tal se hace a través de ir a extraer el tejido por cirugía. Ese es el diagnóstico, digamos, ya confirmatorio como tal. Entonces, también que las pacientes llegar a una cirugía cuando la requieren y poder obtener ese diagnóstico por patología, pues va a llevar un tiempo, digámoslo, importante. Entonces, por eso es que no es tan fácil tener un diagnóstico oportuno. Bueno, entonces lo primero que tenemos que reconocer es que la Organización Mundial de la Salud ha etiquetado la endometriosis como una enfermedad con una alta generación de discapacidad. Tenemos que en el mundo el 10% de las personas menstruantes pueden cursar con esta enfermedad, es decir, tenemos 190 millones de personas enfermas. Y estos síntomas no solamente se circunscriben a síntomas de origen ginecológico, sino que ha permeado las trayectorias académicas, laborales, económicas y otro sinnúmero de dimensiones de la mujer, de la persona menstruante de manera global. Y desglosemos lo primero. A nivel académico existe un nicho crítico que son las adolescentes y las jóvenes que ya han manifestado un ausentismo entre el 50 y el 60% de las clases. Adicionalmente, refieren que un 40% ha disminuido su rendimiento académico porque se encuentran en su ciclo menstrual con dolor y demás. Muchas mujeres, muchas personas menstruantes ya organizan su calendario académico alrededor del ciclo menstrual, generando incertidumbre en esos rendimientos que son evaluados. Ahora bien, esa persona hace parte también de un sistema laboral. Muchos estudios multicéntricos han revelado que dependiendo de los síntomas, de la severidad de los síntomas, hay una pérdida de la productividad semanal. Tenemos que si los síntomas son leves en un 6%, si son moderados en 16%, y si son severos un 30% de la pérdida de productividad semanal de esa persona. Adicionalmente, le cuesta a esa mujer, a esa persona menstruante cerca de $9,000 al año la enfermedad. En cuanto a la actividad física, el dolor genera que se ausenten de realizar actividades, lo que deteriora su función cardiovascular, su composición corporal, su percepción sobre el cuerpo
y cerca del 80 al 90% de las mujeres indican síntomas de alteraciones del sueño y con eso la fatiga durante el día. Si nosotros desde la academia enseñamos la endometriosis desde un enfoque biomédico, estaríamos invisibilizando todas estas esferas a las cuales se encuentran insertadas las personas menstruantes y que son permeadas por el sufrimiento crónico que ellas padecen. Solo alemos el hilo en un escenario: la infertilidad y la endometriosis. La concepción en múltiples comunidades de la feminidad, de la capacidad de gestar, hace parte crítica del rol de la mujer en esas sociedades. Cuando una mujer se enfrenta al hecho de que no puede quedar en gestación, comienza un debacle con su pareja, con su familia. Eso por una parte. El segundo escenario que podemos llamar a la palestra es que estas mujeres comienzan a sufrir de ansiedad y depresión. Y con esto aparece el aislamiento social de ellas y comienza a deteriorarse su salud mental. Entonces, solo enseñarlo desde la perspectiva de que tiene dolor y hay que darle algo para el dolor, tiene una mirada muy obtusa, porque como pueden ver, son mujeres que se puede deteriorar su fertilidad, su salud mental, y son mujeres que comienzan a desinsertarse de la parte académica y de la parte laboral, propio de la incapacidad que genera la enfermedad. Existe evidencia tanto cuantitativa como cualitativa que implica que estos actores juegan un factor protector y en contra. ¿Por qué? En el escenario de la familia, de la comunidad, miren cómo va desde un micro a un macro sistema. Estas mujeres tienen fatiga, depresión, ansiedad. Aparece el aislamiento social. Y comienza también el dolor con las relaciones sexuales, el dolor crónico. Se deteriora esa relación con su pareja. Y se han visto discursos desde la familia como naturalizan el dolor y comienzan a rotularlas de que no son capaces de soportar una simple menstruación. Ya ahí van dos sistemas. Y en un sistema macro, el sistema de salud no las ve ni legitima el dolor. Entonces, esa mujer comienza a ver que no tiene ningún respaldo individual, comunitario, colectivo, familiar y del sistema de salud. ¿Qué se ha visto? Cuando las mujeres tienen a favor estas esferas, mejora y se comporta de manera protectora porque se adhieren más a los tratamientos, asisten más a las citas, tienen menor dolor y existe un escenario crítico que ya ha tomado más fuerza y es la colectivización de estas mujeres, de estas personas menstruantes. ¿Por qué? Porque en estos escenarios comienzan a reconocer sus síntomas que no fueron naturales y lo individual pasa a ser colectivo y comienzan a tomar agencia de sus derechos y a reclamar derechos a favor de su enfermedad. Entonces, sociedades como Asocoen y otros colectivos han ayudado a estas mujeres a que no naturalicen el dolor y a volverlo individual como colectivo. Yo creo que un llamado crítico de la endometriosis es el actuar articulado de la academia con la comunidad y a la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, como también a la formación de talento humano que integre su prestación de servicios centrado en la paciente, centrado en la mujer. Entonces, eso es un giro que tiene que dar la academia de manera importante y de los sistemas de salud es evitar el peregrinaje de estas mujeres, de estas personas menstruantes y generar prestación de servicios
a los territorios, a las periferias. Una opción y una herramienta clave es, por ejemplo, el uso del servicio de telemedicina, que acerca precisamente estos servicios tan especializados a territorios lejanos. Otra cosa que me gustaría notar, además de lo que dice la doctora Dauris, es que es importante el abordaje interdisciplinario en endometriosis, porque lo que uno ve es que sí, la paciente de pronto fue valorada por ginecología y hay casos que, digamos, no son tan severos y de pronto con la valoración ginecológica se puede, digamos, tener el caso tratado, controlado, pero hay casos donde la patología es severa. Y es allí en esos casos donde requerimos un manejo interdisciplinario. A veces necesitamos concurso del coloproctólogo, a veces solicitamos también participación del urólogo o incluso de personas que se encargan de todo el manejo de la salud emocional, ¿sí? De la salud mental, porque son casos que hay que tratar desde diferentes aristas. Entonces, creo que la fragmentación en la atención en la endometriosis no es muy buena para las pacientes. Consideramos que una atención mucho más integral desde todos los puntos de vista, incluyendo también la nutrición, el ejercicio, la actividad física, la fisioterapia, es conveniente para el manejo de esta enfermedad. Bueno, la endometriosis como tal no es un cáncer, como lo explicaba al principio de la entrevista. Sin embargo, llamarse cáncer blanco es por su semejanza en algunas de las características con el cáncer, ¿sí? Digamos que en la endometriosis vemos algunos comportamientos como, por ejemplo, invasividad. Entonces, el tejido endometriósico tiene la facultad de invadir órganos. Entonces, puede invadir, como lo decía anteriormente, puede invadir vías urinarias, la vejiga, el intestino. Y esto, digamos, es una característica que también tiene el cáncer. El cáncer también invade tejidos, por ejemplo. Tiene otra característica que se puede crecer o sembrar a distancia de donde está el endometrio normalmente implantado, que es el útero, ¿cierto? Entonces, podemos tener pacientes con endometriosis, como les decía, del pulmón. Entonces, ese hecho de poder hacer siembras o crecimientos a distancia, pues lo hace parecer al cáncer. Recordemos que en el cáncer hablamos de metástasis cuando una paciente tiene o un paciente tiene un cáncer de un órgano y aparece el cáncer en otro órgano. Por ejemplo, tiene un cáncer de próstata y le aparece después en hueso. Entonces, la endometriosis tiene un comportamiento similar sin ser cáncer. La endometriosis como tal, no podemos decir que haya una cura definitiva en este momento. O sea, la ciencia no ha llegado a una cura definitiva. Es decir, no te puedo decir que hacemos una cirugía o le damos un tratamiento médico y ya con eso la paciente quedó curada 100%. Sin embargo, la endometriosis sí puede ser controlada, ¿sí? Hay pacientes que solamente con manejo médico pueden tener control de los síntomas. Realmente casos que no son muy severos, pueden tener manejo médico con algunos medicamentos y con ello pueden tener control de los síntomas. Hay pacientes, por ejemplo, que por sus síntomas, por la localización de la endometriosis, por la severidad, requieren cirugía. Y al hacer estas cirugías, pues digamos que estamos controlando o reduciendo la carga de la enfermedad, o sea, reduciendo la cantidad de lesiones de endometriosis, pero digamos que a pesar de que esta paciente haya terminado en una cirugía, se le ha hecho la cirugía y se le haya resecado gran parte de su endometriosis, pues muchas de esas pacientes van a requerir un manejo médico posterior a la cirugía para precisamente evitar la recidiva, la recurrencia de los síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es que la endometriosis tiene una característica muy especial que es que se
alimenta o, digámoslo, aumenta su crecimiento las hormonas que producen los ovarios, los estrógenos principalmente. Entonces, si la paciente, como sabemos, desde los 13, 14 años hasta los 50 años está menstruando, tiene su periodo regularmente y está produciendo estrógenos, estos mismos estrógenos que producen los ovarios son los que van a estimular el crecimiento de las lesiones de endometriosis. Entonces, a pesar de que hagamos una cirugía, resequemos un endometrioma, pues la paciente en 3, 4, 5 años es susceptible de que nuevamente ese tejido endometriósico pueda volver a molestar en ese mismo sitio o en otro. Entonces, por eso no tiene cura definitiva, pero sí con medicamentos, con cirugía y con otras terapias, ¿no? De terapia física, con recomendaciones nutricionales, ejercicio y con valoraciones desde el punto de vista psicológico, etcétera, podemos ayudar en el manejo de todos los síntomas de la enfermedad.